Isabel Pedrote y con Dani Cela vamos a analizar la actualidad, lo dicho en tiempo de tertulia, y ambos me van a acompañar en la entrevista con nuestro invitado esta noche, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Toni Valero. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí una vez más en el plató de 7TV Andalucía. Un placer. Lo primero que tengo que preguntarle es por la pandemia, por los datos, esa cuarta ola que no termina de parar, que sigue creciendo, evidentemente no con la misma virulencia que la tercera ola, pero no frena desde hace ya varias semanas. Estamos en 225 casos, lo dicho, cifra de ayer, la de hoy todavía no la conocemos. Y el mensaje de la Junta, lejos de cerrar el interior de los bares, es pedirle más responsabilidad, más esfuerzo a los andaluces. ¿Cómo casa usted esa ecuación? Me parece que están exonerando su responsabilidad, que están escurriendo el bulto. No son pocos los casos internacionales en los cuales países, por ejemplo Chile, donde la vacunación está muy avanzada, por desgracia, por el relajamiento de medidas y por la inacción de la Administración, se están incrementando los contagios y por tanto se están saturando las urgencias y están habiendo más fallecidos. Yo creo que la Junta de Andalucía se debería tomar muy en serio esta cuarta ola, que si bien hay una esperanza que está claramente materializada con la vacunación, no por ello no se necesita resistir y resistir hoy ya y a tiempo. Y para eso es necesario que la Junta no descargue toda la responsabilidad de la ciudadanía, refuerce la atención primaria y evidentemente actualice las medidas que tiene que tomar en la línea de las recomendaciones del Ministerio, que muchas veces pueden ser impopulares, pero son las necesarias para protegernos ante una pandemia. ¿Cree usted que es difícil crear un marco de opinión pública o un marco de concienciación colectiva si la ciudadanía ve los bares llenos, por ejemplo? Claro, yo creo que aquí se juntan muchos factores. El primero es que estamos muy cansados y muy cansadas todas, que llega el buen tiempo y que se han lanzado mensajes con cierto triunfalismo quizá prematuro. Por lo tanto, me parece que la Administración debería poner el mensaje en el tono que merece, y es el tono de la preocupación, de la seriedad y del rigor en la gestión de esta pandemia por la ciudadanía, pero principalmente por la Administración. Si la ciudadanía no percibe que la Administración se está tomando en serio la pandemia, difícilmente se va a tomar en serio las medidas, porque la Administración es la que tiene que dar ejemplo. Por lo tanto, me parece efectivamente que se debería desde la Administración pública, en este caso la Administración andaluza, lanzar mensajes y tomar medidas acordes a una cuarta ola que ha empezado y que va a seguir creciendo, y aunque vaya a un menor ritmo de muertes, no por eso no está generando sufrimiento y, por supuesto, retrasa la recuperación económica. Hemos escuchado al consejero portavoz Elías Bendodo decir hoy que la cuarta ola ha llegado por culpa de la movilidad, de que han abierto la movilidad, y nos preguntamos qué movilidad es la que ha abierto la Junta de Andalucía cuando hemos estado cerrados perimetralmente tanto las comunidades como las provincias en Andalucía, una de las pocas comunidades que hemos estado cerrados provincialmente. ¿Cree usted que con este mensaje la Junta está intentando desviar el foco de los bares, está intentando o está provocando la hostelería, está marcando la agenda COVID del gobierno andaluz? Bueno, yo creo que al gobierno andaluz le cuesta decir la verdad cuando la verdad escuece y la verdad es incómoda. Y eso lo ha hecho desde el principio de la pandemia y ha dejado que las malas noticias pues viniesen de otras administraciones y presentarse como una víctima y, a ser posible, confrontar con cualquier elemento. Yo he lamentado mucho que se confrontase con la cuestión de la vacuna, por ejemplo. Creo que la vacuna es algo que es esperanzador para un pueblo que ha sufrido mucho y no debería haberse metido en la polémica partidaria, ni mucho menos entre administraciones como ha hecho el gobierno andaluz. Por lo tanto, así lo creo. Creo que efectivamente el gobierno andaluz no está diciendo la verdad aunque escueza, porque quiere exonerarse de esa responsabilidad y decir que efectivamente esta pandemia no ha terminado, estamos empezando una cuarta ola, esta cuarta ola puede generar sufrimiento y hemos de tenerlo todos en conciencia. Los primeros, los hosteleros, los pequeños comerciantes y los que tienen su actividad económica ligada al trato con el público. Hasta que no se acabe la pandemia, la recuperación económica no va a llegar. Por lo tanto, lo que más nos interesa es acabar pronto con la pandemia, y eso es lo que va a suponer una reactivación del sector hostelero y de otros sectores que evidentemente están estrechamente ligados a ese contacto con el público. ¿Cómo mitigar ese padecimiento de estos sectores hosteleros, de estos sectores económicos? Con ayudas que han llegado un año tarde, ayudas que están llegando con cuentagotas, y ese es el problema. Si nosotros pedimos sacrificios a los pequeños comerciantes, a los hosteleros, a unos sectores económicos, tenemos que apoyarlos desde la Administración, y eso es lo que la Junta tampoco ha hecho y ahora pues intenta compaginar en esa contradicción, exonerando su responsabilidad. ¿Qué le parece? ¿Cómo valora que la Junta esta tarde se haya reunido dos consejeros, tanto Bendodo como el consejero de Salud Aguirre, se han reunido con un laboratorio de la marca rusa Sputnik, y que siga coqueteando con la posibilidad de comprar vacunas por solitario? Me parece un ejercicio muy claro, un poquito, yo diría casi grotesco, de propaganda, sinceramente. Desvían la atención y hacen propaganda sirviéndose de lo que ya Ayuso hizo el otro día, que no deja de ser el manual del trampismo. Yo creo que aquí hay un debate que no se quiere abordar, pero que se debería haber abordado, y es por qué la Unión Europea, teniendo los resortes jurídicos necesarios,
no habla de una liberalización temporal de las patentes, como se ha hecho en otros momentos con otro tipo de fármacos, como pudiera ser con los retrovirales en África frente al SIDA. ¿Por qué unas farmacéuticas que se han engrosado muchísimo dinero público, que ya están por encima de beneficios, más allá del coste de la producción, ahora no se liberalizan esas patentes para salvar vidas? Ese es el debate que deberíamos estar teniendo. Se rhuye ese debate y por otra parte se intenta confrontar con el Gobierno central. Y ya digo, confrontar con el Gobierno central por el tema de la vacuna me parece un poco ruin. La vacuna es la esperanza de un pueblo para salir de esta. Una vacuna que llega a España y llega a Andalucía por las gestiones del Gobierno central y de la Unión Europea, que le llega de forma gratuita a la comunidad autónoma andaluza. Por lo tanto, creo que el Gobierno andaluz no debería hacer confrontación con esto, no debería generar unas falsas expectativas, porque está hablando de la negociación de una vacuna que todavía no está ni siquiera certificada y que bien sabe que si fuésemos todos a comprar esa vacuna por nuestra cuenta, estaríamos en el mercado persa de la primera ola. Y en el mercado persa de la primera ola son los peces gordos los que se llevan las mascarillas, las EPI y las vacunas. ¿No sería Andalucía? ¿No sería la Comunidad de Madrid? Serían otros países los que se la llevarían. Afortunadamente la Unión Europea hizo una estrategia de compra unitaria en la cual pudimos desde España ponernos al mismo nivel que Alemania o Francia, que sin lugar a dudas habrían tenido más resortes para conseguir más vacunas. ¿Usted ve lógico que el Gobierno central deje caer el estado de alarma el 9 de mayo, cuando estamos en pleno apogeo de la cuarta ola? Yo creo que el 9 de mayo hay que ver cómo está este país, que creo que eso sería lo prudente y lo responsable. Y creo también que hay determinadas medidas ligadas al estado de alarma, de protección social, fundamentales para un momento de crisis que no solo es sanitaria, sino también es social y económica, que se deben mantener. Por lo tanto, hay que dar certidumbres a la ciudadanía que peor le está pasando. Certidumbres a quienes se han quedado sin empleo y necesitan una serie de prestaciones, a quienes no pueden pagar el alquiler y se están hoy beneficiando de un escudo social al amparo del estado de alarma. Y hay que decirles a todas estas personas que cuando caiga el estado de alarma, sea el 9 de mayo o el 25 de junio o el día que sea, mientras esa necesidad siga existiendo, el Estado tiene que dar protección. Y esa es la preocupación que yo tengo, que con el estado de alarma pueda caer un estado de protección social o pueda, en este caso, relajarse ese estado de protección social, que es imprescindible, porque puede acabar el estado de alarma, pero la situación social sigue siendo pavorosamente preocupante. Señor Valero, le preguntan a continuación Dani Cela e Isabel Petrote. Buenas noches, Tony. Te quería hacer una pregunta relacionada con el contexto electoral, que está solapado todo lo que vienes contando de la pandemia. Ahora mismo muchos de los comportamientos, tanto de este gobierno, el andaluz, el central, sobre todo el madrileño, están raramente condicionadas porque hay un proceso electoral en marcha. En ese proceso electoral, el que era vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, se presenta como candidato con el gran objetivo y con una cierta épica de frenar a la derecha, el gobierno de la derecha. Si no lo consigue, ¿usted cree que debería dimitir? ¿Debería abandonar la Asamblea de Madrid? ¿Debería abandonar el liderazgo de Unidas Podemos? Y en relación a esto también me gustaría preguntarle, ¿Andalucía va a tomar algún ejemplo de lo que ocurra del resultado de las elecciones madrileñas? Es decir, si la fragmentación de los grupos de izquierda en Madrid denota un fracaso porque termina gobernando la derecha con más fuerza de la que tiene ahora, ¿se va a tomar nota para que en Andalucía, donde están convocadas las elecciones dentro de un año y medio, bueno, no están convocadas, no ocurra lo mismo? Con respecto a la primera pregunta, Dani, yo sí creo que ciertamente las elecciones de la Comunidad de Madrid no son solamente para los madrileños y las madrileñas. Esa lectura creo que la izquierda la ha hecho de manera correcta. Nos estamos jugando mucho más que la próxima Asamblea de Madrid. Nos estamos jugando en esta encrucijada en la que está el país, que pueda avanzar un proceso de cambio político progresista o, por contra, que nos encontremos una involución antidemocrática. Y esa conciencia de que nos estamos jugando mucho como país en esas elecciones de Madrid han hecho que Pablo Iglesias, que era vicepresidente, pues haya decidido bajar al ruedo y dar la cara. Creo que quien sí ha dimitido de eso ha sido otras fuerzas políticas que me parece que no han estado a la altura de lo que nos jugábamos en Madrid. Y esa dimisión se ha dado, me parece, irresponsablemente, porque lo que nos jugamos en Madrid es mucho. Yo espero y confío que los resultados en Madrid sean buenos. Creo que la abstención, que es el principal lastre para que haya un cambio político en Madrid hacia la izquierda, va a ser una abstención que se va a mitigar, que se va a rebajar, porque la campaña está poniendo encima de la mesa una situación muy grave en la Comunidad de Madrid, no solo en la gestión de la pandemia, sino también incluso en los discursos ultraderechistas que están llegando a la calle de formas a veces pues grotescas y violentas. En cuanto a la pregunta de qué pasa la enseñanza para la izquierda, para Andalucía, pase lo que pase en Madrid, yo estoy convencido
estoy convencido de que lo mejor para la izquierda en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos en los cuales la ultraderecha ya ocupa más que su propio espacio partidario en Vox y se empieza a filtrar en la derecha conservadora a través de discursos, a través de acuerdos, a través de prácticas políticas, la izquierda tiene que estar a la altura, como en otros momentos de la historia, y buscar la unidad. Creo que ese es el mandato que nos dan nuestros electores. Creo que si hacemos una lectura histórica de nuestro país, tenemos que entender que es necesario ilusionar con opciones electorales fuertes y potentes que puedan generar mayorías estables de izquierda, y por lo tanto nosotros, pase lo que pase en la Comunidad de Madrid en las elecciones, va a ser una bandera que no vamos a abandonar y vamos a seguir levantando. En Madrid no ha podido ser, ya veremos en Andalucía, porque ahora mismo la situación de la izquierda en Andalucía está lejos del concepto de unidad, ¿no? A mí ciertamente la situación que se ha dado en Andalucía me entristece muchísimo, pero más allá de ese entristecimiento, lo que me hace es que me pone a trabajar, y yo estoy muy esperanzado y estoy muy confiado en que Unidas Podemos por Andalucía y la constelación que está en torno a Unidas Podemos, con unos perímetros que no tienen que estar cerrados, que tienen que estar siempre abiertos, sean capaces, en este caso, de atraer y de generar puentes y tender ilusiones con muchas otras gentes de izquierda y tener una alternativa de izquierda potente electoralmente. Nosotros y nosotras vamos a trabajar en eso, y yo espero que todas y todas pues estemos a la altura de ese momento. ¿Y el momento cuál es? Que tenemos enfrente una posible involución antidemocrática, y que es muy real, porque está pasando en otros países de la Unión Europea, porque hemos visto que hubo un intento de golpe de Estado en Estados Unidos hace muy poquito, y porque España no es una isla, España está en ese contexto, y la izquierda en este caso tiene que estar a la altura. Sí, habla usted de una unidad de la izquierda en Andalucía, ¿no?, que iba a la primera, ¿no?, pero ya se ha adelantado con otras elecciones autonómicas, estamos dando la segunda vuelta, y la de Madrid, que no ha esperado apenas un año. Y después de la desunión que han tenido ustedes, que se han partido en dos, que se presentaron, es un poco explicarle al ciudadano, es hacerle entender que se tendrían que unir otra vez. Suena un poco incluso a sarcasmo, ¿no?, porque acaban de desunirse sin que en el ciudadano se sepa siquiera ni por qué, porque lo único que se ha entendido de esta crisis es que ha habido un problema de financiación, eso es lo que ha trascendido, y yo soy periodista y estoy encima, y eso es lo que me he enterado, pero vamos, el ciudadano, ¿qué es lo que ha podido entender de esto? Sí, yo creo que se ha dado un conflicto con mucha toxicidad comunicativa, que sin lugar a dudas al ciudadano de a pie pues le ha retraído, y yo entiendo que haya dicho, yo para qué me voy a tener que enterar de esto, porque esto no me interesa nada, no son mis problemas, y esa es la principal crítica que tenemos que hacer cuando estamos en política y resulta que los mensajes que lanzamos no tienen que ver con los problemas de la gente, y esta gente pues se aleja de esos mensajes y evidentemente pues no se tiene por qué enterar qué ha pasado. Pero yo creo que hay que atender a un hecho objetivo. Adelante Andalucía y la vertebración de la izquierda andaluza alternativa ha pivotado desde el principio en torno a Podemos y Izquierda Unida. Y sobre eso hay una constelación en la cual se puede crecer o se puede no crecer, pero el principal soporte de la izquierda alternativa en Andalucía, con vocación transformadora, es Izquierda Unida en alianza con Podemos. Eso en ningún caso se ha mellado, no tiene ninguna mella. Es una alianza fuerte, sólida, que ha sido capaz de transitar en una situación de conflicto, cuando ha habido una parte de Podemos que se ha salido de Podemos y ha intentado patrimonializar en la confluencia, pero que en ningún caso ha mermado esa relación IU-Podemos. Por lo tanto, yo confío en que desde el principio hasta el final, el elector que en su momento votó esa confluencia, si ahora vuelve a votarnos, no está votando gente ni proyectos diferentes, sigue votando esencialmente lo que votó al principio, Izquierda Unida y Podemos en confluencia. Y esa confluencia, si llegara a hacerse en un supuesto, bueno, todavía quedan 2 años en Andalucía para las elecciones, que parece que el presidente no tiene interés de probar o tirar los dados, que se dice ahora. ¿Hay algún veto para la otra izquierda más moderada, o que sería el PSOE? Que es un problema, porque claro, la política de bloque que estamos llegando está desde Ciudadanos hasta Vox, y desde Izquierda Unida, Podemos, hasta el PSOE, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, y nosotras, y es hacer política con el lóbulo prefrontal, con la razón, con el programa, con las aspiraciones racionales de cómo cambiar la sociedad, pero hacerlo también con el oído y el corazón de lo que nuestros electores y nuestro pueblo quiere y necesita. Y tenemos que conjugar eso, lo que nuestro pueblo y nuestros electores nos pidan, y probablemente nos pidan que hagamos lo posible por echar a la derecha del gobierno, y tenemos también que conjugarlo con un programa político de cambio que evidentemente es irrenunciable
no vamos a hacer pactos por hacer, vamos a hacer pactos para cambiar Andalucía. Por lo tanto, yo creo que desde el espacio político de Unidas Podemos por Andalucía, lo primordial y fundamental va a ser echar a las derechas, con la ultraderecha del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque está haciendo un daño enorme en los derechos sociales y en el futuro de Andalucía. En segundo lugar, poner un programa de cambio para cambiar la realidad de Andalucía, reindustrializar Andalucía y dar un horizonte de futuro para nuestra tierra. Y en tercer lugar, hacerlo escuchando a nuestros votantes, a nuestras votantes y a nuestros militantes, que son los que tienen la última palabra. Por lo tanto, ¿los vetos cuáles son? No son vetos. Lo que tiene que haber es coherencia, con un programa electoral y con una, en este caso, voz de la militancia y de nuestros electores. Unidad de la izquierda a la que apela usted para cambiar las cosas en Andalucía y echar a la derecha, pero la encuesta del Centro decía ayer que las derechas sumarían, o el centro derecha sumaría 70 parlamentarios por 40 de la izquierda. Siempre sociológicamente los andaluces se han definido como un pueblo mayoritariamente de centro-izquierda. ¿Cree usted que estamos asistiendo, más allá de la abstención que hubo en las últimas elecciones autonómicas, a un real cambio sociológico en nuestra tierra? Bueno, podríamos analizar eso sin mirar ese estudio. Es decir, yo creo que sí, podríamos analizar en qué medida determinados discursos de la ultraderecha se están empezando a normalizar en Andalucía. Y eso a nosotros nos preocupa mucho y a nosotros nos preocupa mucho. Creo que a cualquier demócrata, vote a quien vote. Eso es un hecho objetivo. Y después está ese reflejo electoral. Y en ese reflejo electoral yo pongo muy en duda los resultados de ese centro de estudios. Creo que ya llevamos un tiempo en el cual las encuestas se han convertido en un arma de propaganda y de guerra política. Y por eso yo, cuando miro este estudio y miro otros, prefiero fijarme en cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía, si son conectantes con lo que estamos percibiendo desde el espacio de la política y otras cuestiones más de carácter cualitativo. No tanto, en este caso, el reparto de escaños, que lo pongo en duda. Pero al respecto de su pregunta, sí me parece que, si bien me parece que el Gobierno andaluz tiene los pies de barro y a lo mejor se fía demasiado de sus propias encuestas, por contra, a mí me preocupa que determinados discursos de ultraderecha se estén normalizando. Y los está normalizando fundamentalmente el señor Moreno Bonilla. Les está dando la pátina pretendidamente democrática desde la institución. Y eso es gravísimo. Eso trasciende la coyuntura política en la que estamos. Trasciende los resultados del Partido Popular o de cualquier otro. Eso genera una cultura política en nuestro país, en nuestra comunidad, que es ciertamente perniciosa para escenarios futuros. De hecho, la encuesta del CIS en torno a la valoración de la democracia por la gente joven es preocupante, y creo que eso debería ocupar también a la derecha conservadora. Debería preocuparse de eso que está ocurriendo entre la gente joven. ¿Y usted cree que es una preocupación seria que Vox llegue a San Telmo? Y sobre todo, ¿cómo analiza usted que Vox crezca tanto en Andalucía y sin embargo en Madrid, que es una comunidad supuestamente más conservadora, crezca menos? Bueno, yo creo que hay una respuesta que, sin ser politólogo, pues cualquiera la puede entender, y es que en Madrid el discurso de Vox y el trumpismo lo refleja y lo ejemplifica muchísimo mejor la señora Ayuso. Por lo tanto, allí votan a Ayuso los que quieren votar a Vox porque tienen una estupenda candidata de Vox. Y en el caso de Andalucía, el señor Moreno Bonilla puede mantener más distancia con Vox, aunque sea en el plano formal, aunque sea en el plano de la comunicación política, más allá de que después en las políticas pues tenga muchas cesiones a las políticas de Vox. Por lo tanto, yo creo que la razón de que en Madrid suba tanto el Partido Popular y no suba Vox estriba en esa transferencia de votos, y en el caso de Andalucía, ciertamente la caída de Ciudadanos, que podrá ser mayor o menor, pues parece que está siendo capitalizada también por Vox. El Partido Popular es capaz de mantener un perfil propio frente a Vox en mayor medida en una comunidad autónoma que, como bien señalaba usted, sociológicamente está más a la izquierda que la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid llevan 26 años de gobiernos neoliberales. Y ciertamente el sustrato socioelectoral en Madrid es mucho más neoliberal, mucho más conservador que en el caso de Andalucía. Y eso se suma a que en Madrid la abstención en los barrios populares y ciudades del sur de Madrid pues también muy alta, que es donde podrían votar votos progresistas. Hablando de votos, ¿qué le dice su olfato? Mejor dicho, ¿qué le dice su análisis político sobre la situación en Andalucía? ¿Usted cree que agotará la legislatura el gobierno andaluz? Yo creo que si no la agota es un fracaso del gobierno andaluz. Y tendrán que justificar muy bien por qué no la agotan, porque si no lo que nos están diciendo es que no son capaces de acabar una legislatura en la cual, por cierto, han hecho bien poco de lo que dijeron al principio. Ciertamente los pies de barro del gobierno andaluz están ahí. El primero es la crisis de Ciudadanos, que no sabemos cómo pueden ser sus derivadas después de las elecciones de Madrid. Evidentemente las primeras elecciones catalanas ya han supuesto un zurriagazo en Ciudadanos, que ha puesto en tela de juicio el gobierno andaluz, y por eso salieron a sobreactuar,
después de lo de Murcia, ahora vienen las elecciones de Madrid y puede que vuelva a haber un zurriagazo sobre el otro pilar del gobierno andaluz, que es la ultraderecha. Depende de cómo quede la ultraderecha, puede también aquí en Andalucía presionar más todavía al señor Moreno Bonilla. Por lo tanto, yo no creo que el gobierno andaluz tenga todas consigo para llegar hasta el final en absoluto. Creo que hay muchas posibilidades de que sea un fracaso de gobierno por esas dos condiciones. Cada vez va a pivotar más sobre la ultraderecha y Ciudadanos cada vez va a estar más descompuesto. O sea, usted se apunta a la tesis de un adelanto electoral. Podría darse. ¿Y por eso están ustedes lanzando la marca ya Unidas Podemos Andalucía? Nosotros queremos ser una herramienta útil para la gente y lo primero que necesita la gente es visualizarnos. Había una confusión máxima con la marca Adelante Andalucía, porque como bien sabemos y hemos repetido muchas veces, pues ha sido usurpada y de esa manera se podría llegar a la situación de que en las próximas elecciones esa marca estuviese en el limbo jurídico y nadie pudiese utilizarla. Por lo tanto, antes de que eso pase, nosotros tenemos que decirle a los electores de izquierda: tu proyecto transita, se vertebra a través de Unidas Podemos por Andalucía, porque estamos trabajando en las instituciones andaluzas, en los ayuntamientos y por lo tanto eso significaba poner toda la maquinaria al servicio de la gente, hubiera o no hubiera adelanto electoral. Eso lo hemos hecho porque queremos ser útiles para la gente, porque queremos brindar a la gente un espacio no solo para que se sienta representada, sino para que se acerque a participar con nosotras y nosotros, porque nosotros queremos que esta herramienta esté al servicio de quien quiere cambiar las cosas en su barrio, porque está trabajando en un AMPA y resulta que en el colegio público de su hijo y de su hija pues no ponen las dichosas mamparas o los dichosos medidores de CO2. Y dice, pues yo con Unidas Podemos puedo intervenir en esto, o aquel que está en el sindicato, o aquel que está en cualquier otro tipo de tejido social y quiere cambiar las cosas. Y eso había que brindarlo, lo hemos hecho, y para mí es esperanzador que, bueno, pues esté transitando bien, esté funcionando bien y por lo tanto haya opciones electorales serias para la próxima convocatoria, sean cuando sean, Fernando, sea haya adelanto o no. Los andaluces, como tú bien dices, tienen que visualizar la marca para saber a quién deben votar, si se sienten atraídos o seducidos por el mensaje de Podemos y de Izquierda Unida, pero también tienen que tener un cartel electoral. Alberto Garzón. Alberto Garzón siempre sería un buen candidato en cualquier elección. ¿Pero usted ha hablado con él de eso? Alberto ahora está en las elecciones madrileñas, aunque sea ministro, pero ahora mismo son elecciones en Madrid. Acabamos de tener la Asamblea Federal hace escasamente 2 semanas y nosotros en Andalucía no tenemos ahora mismo el debate electoral. Hemos visto que podría ser perjudicial cuando Unidas Podemos empieza a arrancar en Andalucía con fuerza, entiéndame entretenernos cuando no ha habido un adelanto formal convocado en cuestiones electorales. Por lo tanto, ese debate no lo hemos tenido y no hemos tenido esa conversación con Alberto. No está encima de la mesa. Si usted me pregunta, ¿Alberto es un buen candidato? Pues yo le digo, ¿cómo no sería un buen candidato en cualquier elección que se quiera presentar a Alberto o que este espacio político quiera contar con él? ¿Y a usted le seduciría también ser candidato? ¿O estar esas listas a las autonómicas? Yo voy a estar al servicio de lo que me diga mi gente, jugando el papel que me diga mi gente. Y hasta ahora ha sido así. Y creo que es lo mejor. Creo que tenemos que anteponer las decisiones colectivas. Y sobre todo tenemos que pensar primero en qué queremos y después ponerles nombres. A veces hay procesos de elección de liderazgos, de candidaturas, de referencias y dirigentes que anteponen los nombres. Y creo que deberíamos hacerlo de otra manera y decir cuáles son las habilidades y los valores que queremos que nos representen. Y de esos valores y esas habilidades y esas competencias, ver quiénes son las personas, hombres y mujeres, que encajan en eso. Deberíamos hacer el proceso inverso, que seguro que vamos a encontrar muchas referencias y la mía está ahí para muchas capacidades, igual que para otras. Se lo voy a preguntar, tal como usted me lo está diciendo, hablando de decisiones colectivas. ¿Usted cree que Podemos permitiría un candidato de Izquierda Unida en Andalucía? Yo creo que Podemos no va a tener ningún problema, igual que Izquierda Unida, en hablar de candidaturas donde no se mire el carné de cada uno. Yo creo que eso es lo importante de Unidas Podemos, en donde Unidas Podemos refuerce el espacio de Unidas Podemos por Andalucía y, por lo tanto, no sea condición sine qua non qué carné se tiene para ocupar tal o cual puesto. Y uno de los ejemplos palmarios es la compañera Yolanda Díaz, que es ahora mismo la máxima referencia institucional del espacio político de Unidas Podemos y no tiene el carné de Podemos y tampoco tiene, de un tiempo a esta parte, el carné de Izquierda Unida. Sí, yo voy a insistir en la misma idea, pero con otra clave. Se dice en política que presentar a un candidato que tenga un nivel de conocimiento entre la población por debajo del 50% es un suicidio. Ahora mismo en la órbita de Unidas Podemos por Andalucía, ¿hay alguien que tenga un grado de conocimiento superior al 50% aparte de Alberto Garzón? Lo desconozco, sinceramente, no tengo esas cifras. En todo caso, sí le reconozco y es una evidencia. Cuando se presenta una candidatura es fundamental el nivel de conocimiento. Por lo tanto, si no se tiene que construir. Pero usted en la misma frase ha dicho a Fernando
que prevé un adelanto electoral, pero que no están en clave electoral. Yo le he dicho a Fernando que ciertamente creo que hay opciones, hay posibilidades de que este gobierno andaluz fracase y ante un fracaso tenga que convocar elecciones. Eso sí lo preveo, porque hasta ahora el discurrir del gobierno es errático y han lanzado mensajes en las últimas semanas en donde muestran una clara debilidad. Eso no significa que yo piense que van a adelantar mañana. Y a la pregunta que usted plantea, efectivamente, el nivel de conocimiento es muy importante para cualquier proyecto político en torno a la figura que lo representa. Y por eso, si hay personas que tienen ese nivel de conocimiento, viene de suyo, que van a poder representar bien el proyecto, y si hay otras personas que no tienen ese nivel de conocimiento, habrá que construirlo si quieres ir con opciones a esas elecciones. Y para construir ese cartel electoral, ¿qué tope de fechas se han dado? ¿Antes del verano? El cartel, no nos hemos puesto fecha para poner cartel electoral. Yo creo que no va a haber un adelanto antes de verano, ciertamente. No es plausible. Lo que sí es plausible y es un hecho es que antes de verano hay problemas acuciantes en Andalucía muy graves, ante los cuales nosotros tenemos que prestar toda la atención. Estamos en el proceso de vacunación, estamos en el fin del estado de alarma, con lo que eso va a significar para la actividad económica, y estamos, por lo tanto, ante una situación de crisis económica y social que, como no hay un adelanto electoral antes de verano, ni mucho menos se sabe si va a ser después de verano, pues nosotros nos centramos en eso, en los problemas de la gente. Y cuando ese adelanto electoral sea plausible, con más certidumbre, o sean convocadas las elecciones, afrontamos el debate electoral con estas condiciones que estamos hablando en esta mesa. Cuáles son las habilidades, los valores, las referencias que queremos encontrar en un candidato o candidata. Y a partir de ahí, si tiene el nivel de conocimiento o no lo tiene, cómo se construyen esas cosas. Eso, al final de cuentas, es técnica electoral. Yo quería preguntarle por otras dos cuestiones de actualidad, muy vinculadas a la economía andaluza. Usted está hoy en Cádiz y ha hablado de Airbus en Puerto Real. Le pido un pronóstico sobre lo que va a ocurrir en esta planta, porque todos los caminos apuntan a que tanto el Gobierno central como el Gobierno andaluz se están poniendo de perfil. Y por otra parte también le pido una valoración sobre lo que hemos visto hoy en Abengoa, que no deja, parece ser la puntilla a una empresa mal gestionada y que está en concurso de acreedores. En cuanto a Airbus, yo he visto a los trabajadores y las trabajadoras muy decididos, muy determinados, y no son cualquiera. Ciertamente, uno y una que haya estado de vez en cuando en conflictos laborales, en mi caso, pues, salvo los que he vivido en mi propio trabajo, la mayor parte de otras empresas, pues a veces uno ve ciertas debilidades, falta de estrategias. En este caso, yo creo que los trabajadores de Airbus lo tienen muy claro. Tienen una estrategia de movilización y tienen unas capacidades de presión importantes. Es una empresa con muchísimos trabajadores repartidos no solo por Andalucía, sino por toda Europa. Por lo tanto, estoy bastante confiado en un comité de empresa que tiene una larga experiencia sindical para que puedan revertir esta situación, porque esta situación es forzada y eso es muy importante. ¿Usted que anticipa una movilización colegiada? Yo anticipo que estos trabajadores van a dar la batalla y yo no creo que vayan a perderla. Yo creo que estos trabajadores pueden ganar esta batalla, porque entre otras cosas lo que les decía, la situación es forzada, se está aprovechando la coyuntura de la pandemia para acabar con esa planta. Pero si no tuviésemos esta coyuntura de la pandemia, estructuralmente la planta es viable, la producción es viable. Por lo tanto, acompaña el análisis económico y acompaña la fortaleza de los trabajadores organizados para hacer valer esa realidad económica, esa realidad que hace viable a la planta de Airbus. Así que yo, creo que la sociedad andaluza tiene que estar con los trabajadores y las trabajadoras de Airbus, creo que la administración andaluza tiene que dar la cara y decir Airbus no se cierra, y en el marco de sus competencias intervenir, cómo se interviene cuando pasan estas cosas, y a partir de ahí ya veremos, porque el partido está por jugar. Y en cuanto a Abengoa, bueno, es lamentable una empresa de la cual dependen tantos puestos de trabajo que se vea metida en un caso de posible corrupción, que además ha recibido tantísimo dinero público, y yo traigo aquí un debate que parece extemporáneo y del siglo pasado, pero como estamos después de la pandemia recuperando debates que parecían pasados pero tienen plena actualidad, yo digo, ¿cuándo vamos a hablar en este país sobre la democracia económica en las empresas? ¿Por qué asumimos que en las empresas los trabajadores solamente están para trabajar y recibir un salario y no para decidir y controlar lo que ocurre en sus empresas? Es un debate antiguo, muy propicio para los tiempos que corren, en los cuales los trabajadores son siempre el material fungible ante cualquier crisis, sea por corrupción o sea porque descienden las ventas. Pues vamos a ver por qué no podemos poner encima de la mesa que las empresas y las grandes empresas, los trabajadores también tienen que controlar y decidir cómo y cuánto se produce y cómo se trabaja. Y probablemente también ahí estaríamos hablando de cómo se evitan según qué casos de descapitalización y corrupción que se dan en las grandes empresas como en tantos ámbitos de la vida, ¿no?
Toni Valero, coordinador andaluz de Izquierda Unida, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias, buenas noches. A vosotros y a vosotras, un placer. Venga, hacemos una pausa obligada para la publicidad, despedimos a Toni Valero y analizamos la actualidad esta noche en compañía de Dani Cela y de Isabel Pedrote aquí en Acento Andaluz.